En mi cumpleaños, en lugar de esperar a que mi esposo e hijo llegaran a casa para celebrar conmigo, recibí un vídeo de la primera novia de mi esposo. El vídeo mostraba a mi esposo y a mi hijo a su lado, y mi hijo abrazándola y diciendo que esperaba que ella pudiera ser su madre. Después de verlo, en lugar de llamarlo para confrontarlo, hice mis maletas en silencio y firmé los papeles del divorcio. Era inusual que mi esposo, Dominique, llegara a casa a medianoche y encontrara la casa envuelta en oscuridad. No importaba cuán tarde llegara, siempre había una luz encendida para él. Le entregó su hijo, Grayson, a la ama de llaves, y se dirigió al dormitorio principal. Yo estaba sentada en el sofá con una maleta cuidadosamente empacada a mi lado y un acuerdo de divorcio sobre la mesa de centro frente a mí. Dominique frunció el ceño. Su voz era fría y enojada. No tenía energía para sus acusaciones. Mi voz fue tranquila, pero firme. ¿Por qué? ¿Por qué olvidé tu cumpleaños? Fírmalo. Terminemos con eso. Elogió las páginas con burla. Te irás con las manos vacías. ¿A dónde irías sin mí? Una risa amarga escapó de mis labios. Tan seguro estaba de que me tenía atrapada, de que no tenía a nadie en Arafel, nada en que apoyarme. Empujé los papeles más cerca de él. Fírmalo. No pierdas el tiempo. Por un momento, dudó. Luego, su voz se endureció. Bien, divorcio será, pero la custodia de Sonny no está en discusión. No te lo llevarás. Grayson apareció de repente, mirándome con lágrimas corriendo por su rostro. Me quedaré con papá. No quiero ir contigo. Eres una mamá horrible. Una bruja. Suficiente, Grayson, espetó Dominique. Pero la ira de Grayson no disminuyó. Si no hubieras interferido entre papá y Marisa, ella sería mi mamá ahora mismo. Corté la tensión con mi voz, fría y firme. No me importa, Grayson. No me importa nada. Solo quiero el divorcio. La palabra dejó a Dominique en silencio. Apretó la mandíbula y sus ojos se oscurecieron con frustración. ¿Estás segura de esto? Tiré el bolígrafo sobre la mesa. Fírmalo. Terminemos con esto. La frustración de Dominique dio paso a una breve vacilación antes de firmar. Tomé mi copia, agarré mi maleta y me dirigí hacia la puerta. Mañana, 9:00 am, en el ayuntamiento. No llegues tarde. Dije con voz firme e inquebrantable. Justo cuando estaba a punto de salir, Dominique agarró mi muñeca con una fuerza dolorosa. Suéltame. Dije fríamente. Se burló. ¿Tanta prisa por irte? ¿Ya tienes un amante? Lo miré directamente a los ojos. Dominique, nunca te he odiado más que en este momento. Su mano se aflojó, pero antes de que pudiera decir algo más, agarré mi maleta y salí. La puerta se cerró detrás de mí y se sintió como libertad. El aeropuerto zumbaba con energía mientras me preparaba para abordar mi vuelo. Justo antes de cruzar la puerta de embarque, mi teléfono vibró. Contesté sin mirar el identificador de llamadas. Era la voz de Grayson, aguda y desesperada, pidiendo algo trivial. Permanecí tranquila y le dije que se lo pidiera a Marisa. Sus llantos aumentaron y pronto, la irritada voz de Dominique irrumpió. Paisley, ¿por qué estás discutiendo con un niño? Ya estaba abordando el avión. Mi expresión no cambió. Si un niño no lo entiende, el adulto debería hacerlo, ¿no crees? Mientras el avión ascendía, vi la ciudad encogerse debajo. Se había terminado. Lo había dejado todo atrás. 4 años después, estaba en Arrafel de nuevo, esta vez en la oficina del director de un hospital. Jonathan, el director, sonrió al saludarme. Hablamos brevemente sobre mi tiempo en Arrafel y mi trabajo. Pero antes de que Jonathan pudiera persuadirme para enseñar, mi teléfono vibró. Contesté rápidamente, excusándome con un asunto urgente falso. Jonathan negó con la cabeza, con una sonrisa mientras me iba. Más tarde, en el ascensor, vi el titular. El heredero de los Vanderbilt visto con una mujer misteriosa. Era Dominique, con Marisa. Sonreí, amarga e irónicamente. Juró que no había nada entre ellos. Me desestimó como paranoica. Pero ahora, ahí estaban, a punto de casarse. Nunca me reconoció públicamente. El ascensor sonó al llegar al primer piso. Me giré y me encontré cara a cara con Dominique. Su presencia era imponente. Su mirada, penetrante. Con permiso, dije fríamente, pasando junto a él sin mirarlo por segunda vez. Me llamó, agarrando mi muñeca y exigiendo que explicara por qué desaparecí sin decir una palabra durante 4 años. Me solté. Renuncia a mi hijo, Dominique. ¿Qué derecho tienes a exigirme algo? Un coche tocó la bocina afuera y antes de que pudiera moverme, un hombre llamó mi nombre. Pude sentir el agarre de Dominique apretándose. Paisley, ¿quién es él?, preguntó con dureza. El nombre que escuché desde la acera me trajo paz, como un refugio después de la tormenta. Paisley.
La voz de Nolan era firme, cálida, protectora. Me giré hacia él, dejando atrás el peso del pasado que aún me sujetaba la muñeca. Dominique no soltaba. Quería respuestas, pero no merecía ninguna. Suéltame, repetí, pero esta vez fue Nolan quien se acercó y puso su mano entre nosotros. Dominique retrocedió un paso, sorprendido. ¿Quién eres tú?, espetó, con ese tono arrogante que usaba cuando sentía que perdía el control. Soy quien cuida de lo que tú desechaste, respondió Nolan, mirándolo a los ojos sin titubear. No necesitaba levantar la voz para imponer respeto. Dominique me miró como si me acabara de descubrir, como si no pudiera entender en qué momento dejé de pertenecerle. Pero lo cierto era que nunca me perteneció. Solo me usó como un pedestal para su ego. Bajé la mirada por un segundo y volví a levantarla con decisión. Él es mi pareja, Dominique. Y ahora mismo, es la única persona a la que le debo explicaciones. Las palabras salieron con una naturalidad que me sorprendió. 4 años de silencio me habían enseñado a hablar solo cuando valía la pena. Dominique se quedó helado. El ego no le permitía mostrar debilidad, pero sus ojos hablaron. Dolor, incredulidad, rabia, y algo más que no supe leer en ese momento. Nolan me tomó de la mano, la misma que Dominique había sujetado, y la sostuvo con delicadeza. Vamos, el coche nos espera. Caminamos hacia el vehículo sin mirar atrás. Solo cuando la puerta se cerró y el motor arrancó, sentí que podía respirar. ¿Estás bien?, preguntó Nolan, tocando suavemente mi rodilla. Asentí, aunque no del todo convencida. Había cosas que no terminaban de cerrarse en mi interior. Volver a Arrafel fue más duro de lo que pensé. Él no preguntó más. Solo me dio espacio, porque sabía que lo que necesitaba no era presión, sino presencia. Mientras el coche avanzaba, mi mente retrocedía. Pensé en Grayson. En su voz gritando que yo era una bruja. En cómo su imagen se desdibujó en mi mente con el paso de los años. Lo había amado tanto, y aún dolía. A veces, en medio de la noche, me despertaba esperando escuchar sus pasos corriendo hacia mi cama. Pero no llegaban. En ese silencio, me reconstruí. Me pregunté si él había cambiado. Si alguna vez cuestionó la versión que Dominique y Marisa le ofrecieron. Cerré los ojos y me juré que no dejaría que esa pregunta me robara la paz. El pasado ya no podía ser mi ancla. Nolan me ayudó a bajar del coche. Caminamos hacia el edificio donde vivíamos, un lugar modesto comparado con la mansión de los Vanderbilt, pero lleno de paz. Al entrar, me quité los tacones y me dejé caer en el sofá. Nolan me observó en silencio por unos segundos, luego se sentó a mi lado. ¿Qué pensaste cuando lo viste? Lo miré y suspiré. Pensé que alguna vez lo amé, y que ahora me siento libre. Él sonrió, orgulloso de mi respuesta. Entonces estás lista, dijo, y sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. Lo miré con curiosidad. ¿Lista para qué? Lo abrió lentamente y me entregó una carta. Reconocí el membrete de la Universidad de Arrafel. Me pidieron que te entregara esto. Tomé la carta con manos temblorosas. Al abrirla, sentí que algo dentro de mí se encendía. Era una oferta para dirigir el nuevo Departamento de Trabajo Social. Un proyecto que ayudaría a mujeres en situaciones de abuso, abandono o violencia emocional. Mujeres como yo, como muchas que no tuvieron la oportunidad de escapar. ¿Cómo supieron de mí? Nolan sonrió. Yo les hablé de ti. De tu historia. De tu fuerza. Te mereces construir algo que transforme vidas, como tú transformaste la mía. Las lágrimas se asomaron, pero no eran de dolor. Eran de gratitud. Por fin, después de tanto, sentía que todo ese sufrimiento no había sido en vano. Que estaba viva para algo más grande. ¿Y si no soy suficiente?, pregunté con voz temblorosa. Entonces mentiré al mundo, porque para mí, tú eres más que suficiente. Apoyé mi cabeza en su hombro, y por primera vez en años, el futuro no me daba miedo. Me daba esperanza. Pero no sabía que la sombra del pasado aún no había dicho su última palabra. Dominique no era de los que aceptaban perder. Y su ego herido estaba a punto de volverse peligroso. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Tal vez fue el cansancio acumulado, tal vez el alivio de haber soltado lo que tanto tiempo me ató. O quizás fue Nolan, su forma de abrazarme sin apretar, su silencio que no juzgaba, su calma que me sostenía. Pero la paz es caprichosa cuando hay hilos del pasado aún enredados en tu presente. Y yo lo sabría muy pronto. A las 6 de la mañana, mi celular vibró con insistencia. Me desperté sobresaltada, y al ver la pantalla, un escalofrío me recorrió la espalda. Era un número desconocido, pero el mensaje era claro. Necesitamos hablar. Es sobre Grayson. Urgente. No era Dominique. Era una cuenta anónima, sin foto, sin firma. Dudé en responder,
Pero el nombre de mi hijo era suficiente para encender todas las alarmas internas que una madre, incluso una rota, no puede ignorar. Me levanté sin hacer ruido, salí al pasillo y marqué. La llamada sonó 3 veces. Luego una voz femenina contestó. Joven. Asustada. ¿Paisley? ¿Eres tú? ¿Quién habla? ¿Qué pasa con Grayson? Hubo un silencio breve, como si la persona del otro lado necesitara valor para hablar. Soy Lena. Trabajo para Marisa. Soy niñera de Grayson desde hace 1 año. No sé si esto está bien, pero necesitaba hablar contigo. Él te necesita. Me quedé congelada. No sabía si era una trampa, una cruel broma del destino o un grito sincero. Grayson me odia. Lo dejó claro. Eso es lo que te dijeron. Pero no es verdad. He escuchado cosas. Lo he visto llorar por las noches. Habla contigo mientras duerme. Te dibuja. Tiene una caja escondida con fotos tuyas. Paisley. Él te extraña. Mucho. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, sintiendo que el corazón se me rompía en miles de fragmentos. ¿Por qué me llamas ahora? ¿Qué pasó? Lena vaciló. Marisa se va a casar con Dominique en 2 semanas. Pero Grayson se niega a asistir a la boda. Dice que odia a Marisa. Que ella lo maltrata cuando nadie ve. Que le dijo que tú lo abandonaste porque eras débil. Que no merecía ser madre. La rabia me atravesó como un rayo. ¿Tienes pruebas de eso? Tengo audios. Vídeos. No sé si puedo ayudarte legalmente, pero quiero que Grayson esté con quien de verdad lo ama. Y ese no es Dominique. Mi voz tembló. ¿Dónde estás? ¿Puedes ver a Grayson ahora? Está dormido. Pero puedo verte esta tarde. Solo prométeme que esto no me meterá en problemas. No lo hago por ti. Lo hago por él. Le di una dirección segura donde vernos y colgué. Mi respiración era corta, entrecortada. Sentía que el mundo daba vueltas. Nolan salió de la habitación con expresión preocupada. ¿Qué pasa? Le conté todo, cada palabra, cada sonido. Él no dijo nada. Solo se sentó a mi lado y tomó mi mano. Vamos a protegerlo. Si esto es cierto, no vamos a dejarlo solo ni un segundo más. Y lo dijo con una seguridad que me sostuvo. A las 3 de la tarde, en una pequeña cafetería cerca del Parque Central, me encontré con Lena. Era joven, no más de 20 años, con ojos grandes y nerviosos. Tenía una mochila y, dentro de ella, una carpeta llena de pruebas. Audios donde Grayson lloraba pidiendo a su madre. Vídeos donde Marisa gritaba cosas que me helaron la sangre. Si vuelves a mencionar a esa mujer delante de mí, te encierro en el sótano otra vez. Tu mamá te dejó porque no te quiso. Yo soy lo único que tienes. Nolan, sentado a mi lado, apretó los puños. Lena lloraba mientras hablaba. Lo siento. Pensé que era una familia perfecta. No sabía. Pero cuando lo vi golpeado con un cinturón, ya no pude quedarme callada. Sentí náuseas, lágrimas, odio, pero también una fuerza que no recordaba haber sentido en años. La fuerza de una madre que ha sido rota, pero nunca destruida. Tomamos todo el material. Fuimos directo a la oficina de una abogada amiga de Nolan. Al ver las pruebas, lo supo de inmediato. Teníamos un caso. Un caso sólido. Podía pelear por la custodia. Recuperar a Grayson. Darle la verdad que le habían negado. Pero también sabíamos que Dominique era poderoso. Influente. Rico. Y no iba a dejar que una mujer a la que abandonó lo expusiera públicamente. La abogada fue clara. Si hacemos esto, será guerra. Tienen poder. Contactos. Y te difamarán. Te destruirán si pueden. La miré directo a los ojos. Ya me destruyeron una vez. No tienen idea de lo que soy capaz de soportar. Esa noche, volví a casa con el corazón encendido. Con miedo, sí. Pero también con propósito. Nolan me abrazó y dijo algo que nunca olvidaré. La fuerza de una madre no se mide por lo que soporta, sino por lo que hace cuando su hijo está en peligro. Y tú, Paisley, tú eres imparable. Al día siguiente, presenté oficialmente la solicitud de custodia y la denuncia. La reacción no se hizo esperar. Dominique me llamó 20 veces. Marisa una. Un solo mensaje. Estás arruinando todo. Estás muerta. Pero yo ya no era la misma mujer que lloró en un aeropuerto hace 4 años. Ahora era una madre lista para arder por su hijo. Y lo que Dominique no sabía, era que el fuego que había encendido con su traición, ahora lo iba a consumir a él. La demanda por custodia compartida y la denuncia por maltrato psicológico fueron presentadas oficialmente el lunes a las 8 de la mañana. A las 8:07,
Mi teléfono ya había recibido 3 mensajes del abogado de Dominique y una amenaza disfrazada de cortesía legal. Nuestra parte está dispuesta a negociar discretamente para evitar daños públicos. No respondí. No negociaría con quien permitía que su prometida maltratara a mi hijo. La abogada que me representaba, Clara Gutiérrez, era una mujer de carácter de acero templado por años de defender a víctimas que ya no tenían voz. No contestes nada, Paisley. Cada palabra fuera de lugar puede ser usada en tu contra. Déjame a mí la guerra sucia. Tú ocúpate de sanar, de enfocarte en Grayson. La palabra sanar me parecía distante. Aún no había espacio para eso. No mientras mi hijo estuviera atrapado en esa casa, entre secretos, castigos y mentiras. Esa noche, mientras revisábamos las fechas del juicio preliminar, sonó el timbre de mi departamento. Era Nolan, con la cara tensa y el ceño fruncido. En su mano traía un sobre amarillo. Lo abrió y me mostró las fotos. Eran de mí, saliendo de la cafetería con Lena, abrazando a Nolan frente al edificio, entrando al despacho de la abogada. Había sido seguida, espiada, fotografiada como si fuera una criminal. Dentro del sobre, una nota escrita con tinta negra y letra apretada. ¿Seguro que quieres hacer esto tan difícil? Nosotros también sabemos jugar sucio. No tenía firma. No necesitaba una. El olor a miedo era tan claro como el perfume caro de Marisa. Me senté en el borde de la cama, sintiendo como el pulso se aceleraba. Nolan me puso una mano en la espalda. Vamos a protegernos. No estás sola, Paisley. Esto no es como antes. Asentí en silencio. Pero las palabras de Nolan no podían apagar el fuego que se encendía en mi pecho. No era miedo. Era furia. Años de humillación, de silencio, de ver cómo convertían a mi hijo en un peón de sus juegos enfermizos. Esa noche no dormí. Me senté frente a mi computadora y empecé a escribir. Cada abuso. Cada humillación. Cada vez que Dominique me gritó que sin él no era nadie. Cada vez que Marisa se metió en nuestra vida como si tuviera derecho. Cada lágrima de Grayson. Cada vez que lo abracé mientras lloraba por una pesadilla que no podía explicar. Al amanecer, tenía 14 páginas escritas. Se las mandé a Clara. Le dije, si quieren guerra sucia, que la tengan. Pero no seré yo quien ensucie las manos. Solo voy a decir la verdad. Toda. Ella respondió una hora después. Esto es oro. Vamos a preparar tu testimonio. Y cuando llegue el momento, el juez va a escuchar cada palabra. El juicio preliminar se programó para dentro de 3 semanas. Mientras tanto, Clara logró que Grayson fuera entrevistado por un equipo de psicólogos forenses sin la presencia de Marisa o Dominique. Las grabaciones eran devastadoras. Yo no quiero que Marisa sea mi mamá. Ella me grita. Me dice que soy estúpido. Me encierra cuando lloro. Me dice que mi mamá real no me quiere. Al escucharlo, tuve que salir de la sala. Nolan fue tras de mí y me abrazó fuerte, mientras yo temblaba. No fue tu culpa, Paisley. No fuiste tú quien lo abandonó. Fuiste tú quien sobrevivió. Esa frase me sostuvo el resto del día. Al llegar la noche, me senté frente a la ventana con una taza de té y miré las luces de la ciudad. En algún punto, Dominique pensó que destruirme era suficiente para mantenerme lejos. Que no sobreviviría sin él. Que mi hijo terminaría odiándome por siempre. Pero estaba equivocándose en todo. Un mensaje nuevo apareció en mi bandeja de entrada. Era de Dominique. Paisley. Hablemos. En persona. Por favor. No contesté. Lo bloqueé. No necesitaba palabras suyas. Necesitaba justicia. La verdadera tormenta comenzó cuando los medios se enteraron del juicio. Clara había sido discreta, pero alguien del círculo de Dominique había filtrado la información, quizás para obligarme a rendirme con presión pública. Pero no contaron con que yo no era una víctima silenciosa. Me contactó una periodista local que cubría casos de abuso y restauración de derechos. Le conté mi historia, sin adornos. Me entrevistó en su programa radial, protegida por la ley, sin usar nombres, pero dejando claro el patrón: poder, dinero, negligencia y una madre que no se rendía. La entrevista se volvió viral. Cientos de mensajes llegaron a mi correo. Mujeres que habían callado. Hombres que se habían arrepentido. Gente que nunca me había visto, pero que me decía, gracias por no rendirte. Dominique respondió como sabía hacerlo, con arrogancia. Organizó una rueda de prensa donde habló de lo mucho que amaba a su hijo, de lo difícil que había sido criar a Grayson solo después del abandono de su madre. Dijo que mi regreso era por codicia. Que quería atención. Que buscaba dinero. Pero las pruebas hablaban por sí solas. Los vídeos. Las fotos. Las lágrimas de Grayson. Las marcas en su brazo.
Los informes psicológicos. Nada podía encubrir eso. A 2 días del juicio, Clara me llamó temprano. Paisley, tenemos algo nuevo. Algo que puede cambiarlo todo. Y no lo vas a creer. ¿Qué encontraste, Clara? Pregunté al instante, aún en pijama, con el teléfono presionado contra la oreja como si de eso dependiera mi vida. Una declaración jurada, respondió, pausando antes de continuar. De la propia Lena. Pero esta vez, no está sola. Hay otra persona. Alguien que trabajó con Dominique y Marisa antes que ella. Una mujer llamada Clara Paz. Era ama de llaves cuando tú todavía vivías en la casa. Me senté en el borde de la cama, los pies helados contra el suelo de madera, los recuerdos tambaleándose en mi memoria. Clara Paz. El nombre me sonaba vagamente, como un eco apagado de otra vida. Ella fue despedida un mes después de tu partida. Dice que intentó advertirte sobre lo que estaba pasando, pero que Dominique la amenazó con quitarle a sus hijos si hablaba. Ahora vive fuera del país, pero desde que vio la entrevista en la radio, decidió que era momento de hablar. Ha enviado su testimonio por vídeo y lo legalizaremos hoy mismo. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué dice exactamente? Clara no dudó. Que Dominique y Marisa ya tenían una relación desde antes de que tú salieras de la casa. Que fingieron la separación durante meses. Que Dominique planeó todo para hacerte quedar como inestable, para que Grayson se alejara de ti. Dice que encontró mensajes impresos, correos, fotos, incluso audios. Y que vio a Marisa golpeando a Grayson con una rama del jardín mientras Dominique simplemente miraba desde la ventana. Me tapé la boca con ambas manos para contener un grito ahogado. Ella también lo grabó. Tiene pruebas. Dijo que no podía vivir más con ese peso. Mis manos temblaban. No sabía si era rabia, alivio, impotencia o todo junto. Nolan, que ya estaba a mi lado, leyó en mi rostro la intensidad del momento. Tenemos que ver ese vídeo, susurré. 2 horas después, Clara nos reunió en su oficina y puso en pantalla grande el testimonio. Era una mujer de rostro amable, mirada cansada, pero voz firme. Mi nombre es Clara Paz. Fui empleada doméstica en la residencia Vanderbilt durante 3 años. Al principio, todo parecía normal. La señora Paisley era amable, muy organizada, siempre pendiente de su hijo. Pero con el tiempo, noté cosas extrañas. El señor Dominique se ausentaba más, y cuando estaba en casa, era como si ella no existiera. Luego empezó a venir esa mujer, Marisa. Siempre con excusas, diciendo que era del equipo de relaciones públicas. Pero se quedaba horas, incluso después de que la señora Paisley se iba a dormir. Una noche, escuché una discusión. Marisa le dijo a Dominique que ya era hora de deshacerse de la inútil. Al día siguiente, me encargaron preparar la habitación de invitados, para ella. Y desde ahí, todo cambió. El vídeo continuó, cada palabra un puñal distinto. Yo encontré una vez a Grayson llorando debajo del escritorio del estudio. Tenía la mejilla roja. Me dijo que Marisa le había gritado que no servía para nada. Que si hablaba bien de su madre otra vez, le rompería sus juguetes. Cuando intenté decírselo al señor Dominique, me amenazó. Me dijo que yo dependía de él, que tenía hijos que alimentar. Tenía miedo. Pero no más. La grabación terminó y el silencio en la sala era denso como el concreto. Clara, la abogada, fue la primera en hablar. Esto cambia todo. Ahora no solo peleamos por custodia. Peleamos por negligencia, abuso, conspiración y daño emocional. Dominique podría perderlo todo. ¿Y Grayson? Pregunté, la voz casi quebrada. Lo protegeremos. Lo traeremos contigo. Pero debes estar lista. En el juicio, van a intentar destruirte. Van a mostrar correos tuyos de cuando caíste en depresión, diagnósticos pasados, cualquier cosa para probar que no estás estable. ¿Estás preparada para que te expongan así? Miré a Nolan. Él no necesitó palabras. Solo me tomó la mano. Volví mi mirada a Clara. Estoy lista. Que lo intenten. Porque esta vez, no me voy a quebrar. El día del juicio llegó. Me puse un vestido azul oscuro, sin adornos. Elegante, pero sobrio. Nolan me acompañó hasta la puerta del juzgado. Hoy no solo peleas por tu hijo, Paisley. Peleas por todas las mujeres que fueron silenciadas. Por las madres que fueron separadas de sus hijos por mentiras. Hazlo por ti. Por ellas. Por él. Entré al juzgado con la cabeza en alto. Dominique ya estaba allí, impecable, con su traje hecho a medida, rodeado de abogados y cámaras. Marisa no estaba. Tal vez demasiado cobarde para enfrentar las consecuencias. O tal vez preparando su propia defensa desde las sombras. Grayson no estaba presente. La corte había ordenado mantenerlo al margen de la audiencia por protección emocional. Clara y yo nos sentamos.
La juez era una mujer mayor, de mirada inquisitiva. La audiencia comenzó. Declaraciones. Evidencias. Cada palabra un nuevo ladrillo en el muro de verdad que construíamos. Cuando llegó mi turno, me puse de pie y tomé aire. Y conté todo. Sin temblar. Sin llorar. Con la claridad de quien ya no se esconde. Hablé de los años de manipulación. Del abandono. Del vídeo que recibí en mi cumpleaños. De cómo Grayson me dijo bruja porque alguien le enseñó a odiarme. De cómo ese niño, una vez lleno de amor, fue convertido en arma por el hombre que debió protegerlo. El tribunal escuchó en silencio. Algunos jurados no ocultaban su indignación. Y luego, presentaron el vídeo de Clara Paz. El golpe final. Dominique bajó la mirada. Por primera vez, parecía pequeño. Humano. Derrotado. Al terminar la audiencia, la jueza anunció que el veredicto se daría al día siguiente. Yo salí del juzgado sintiéndome vacía, como si cada palabra pronunciada me hubiera dejado sin aliento. Pero también sentí algo nuevo, dignidad. Ya no era la mujer que huía en silencio. Era una madre de pie. Y estaba lista para el siguiente día. Para lo que viniera. Porque esta vez, no me iría sin mi hijo. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, cubierto de nubes pesadas, como si incluso el clima supiera que ese día se decidiría algo demasiado importante. No pude desayunar. El café me supo a metal. Me vestí en silencio, con un pantalón negro y una blusa blanca, sin maquillaje. Solo quería que me vieran como soy, una madre cansada, pero firme. Nolan se mantuvo cerca sin invadir. Él sabía cuándo hablar y cuándo solo estar. Mientras me ponía los zapatos, llegó el mensaje de Clara. El juez ya está en la sala. Vamos. Sentí el corazón latir en mis oídos. Respiré hondo. Recordé a Grayson. Recordé su voz en los audios, sus dibujos escondidos, su dolor que aún no entendía completamente. Por él, todo. Caminamos hasta el juzgado en completo silencio. A diferencia del primer día, esta vez no había cámaras afuera. Dominique había conseguido que se restringiera la presencia de medios. Tal vez pensó que eso lo protegería, que el silencio le devolvería el control. No entendía que esta vez el silencio no estaba de su lado. En la sala, Dominique ya estaba sentado, con el rostro tenso. Marisa no apareció. Dicen que huyó a otra ciudad la noche anterior, al enterarse de que la justicia había solicitado su comparecencia en una investigación paralela por maltrato infantil. Su ausencia hablaba más que cualquier testigo. El juez entró, pidió silencio, y leyó durante varios minutos los puntos más relevantes del caso. Nombró los informes psicológicos, los testimonios, los vídeos. Mencionó la manipulación, la negligencia, la intimidación. Y luego, finalmente, con voz firme y sin titubeos, dijo: este tribunal otorga la custodia completa del menor Grayson Vanderbilt a su madre biológica, la señora Paisley Vaughan. El señor Dominique Vanderbilt perderá temporalmente todos los derechos parentales, con posibilidad de revisión en un año, sujeto a intervención psicológica y evaluación de conducta. Mi respiración se detuvo. Por un segundo, pensé que lo había imaginado. Nolan me tocó el brazo y me susurró: lo lograste. Es tuyo. Él vuelve contigo. Lágrimas rodaron por mis mejillas. No lágrimas de tristeza, sino de alivio, de victoria. No grité. No celebré. Solo me cubrí la boca con la mano y cerré los ojos, sintiendo como el peso de 4 años enteros se evaporaba con esa sola frase. Dominique no dijo nada. Se quedó inmóvil, con los ojos vacíos. Humillado. Expuesto. Derrotado. Cuando salí del juzgado, el aire me supo distinto. Como si el mundo entero se hubiera lavado con la lluvia que empezaba a caer. Clara me abrazó y susurró: eres la clienta más valiente que he tenido. Yo no me sentía valiente. Me sentía rota, pero funcional. Dolida, pero viva. Capaz de volver a empezar. Horas más tarde, después de firmar los documentos finales, me dirigí a la institución donde habían resguardado temporalmente a Grayson mientras duraba el juicio. Nolan me acompañó hasta la puerta, pero esta vez no entró. Este momento es tuyo, me dijo con una sonrisa suave. Toqué el timbre y una mujer amable me condujo hasta una sala decorada con dibujos infantiles. Allí, sentado en una alfombra, estaba mi hijo. Más alto. Más delgado. Más callado. Pero aún con esos ojos que conocía mejor que los míos. Grayson, susurré. Él levantó la mirada. Tardó unos segundos en procesarlo. Luego, lentamente, se levantó. Caminó hacia mí, como si temiera que desapareciera si se acercaba muy rápido. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, me abrazó. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Lloró contra mi pecho, y yo lo envolví con mis brazos como si de eso dependiera mantenerlo entero.
Te extrañé tanto, murmuré. Me dijeron que no volverías nunca, dijo entre sollozos. Me dijeron que te fuiste porque no me querías. Mentiras, amor. Nada más que mentiras. Siempre te quise. Siempre te busqué. Estuvimos así mucho tiempo, acariciándole el cabello, besando su frente, sintiéndolo temblar. Cuando se calmó, me miró con esos ojos llenos de preguntas. Ahora puedo volver contigo. Desde hoy, por siempre. Firmamos los últimos papeles y salimos del edificio tomados de la mano. Nolan esperaba fuera. Al vernos, se acercó despacio, sin invadir. Grayson se detuvo, lo miró, y luego me preguntó, ¿él es tu amigo? Sí. Y es muy bueno. Me ha cuidado mucho. Grayson se acercó a Nolan y le extendió la mano. Gracias por cuidar a mi mamá. Nolan sonrió, conteniendo la emoción. Fue un honor. Y ahora te cuidaré a ti también, si me lo permites. Mi hijo asintió. Volvimos a casa los tres. La casa que ahora sí podía llamarse hogar. Esa noche, Grayson durmió entre Nolan y yo, como hacía años no lo hacía. Se quedó dormido con una sonrisa leve, sus dedos aferrados a mi camiseta. Antes de cerrar los ojos, me dijo algo que me partió el alma en 1000 pedazos. Sabía que algún día ibas a volver. Nunca dejé de esperarte. Aunque me dijeran lo contrario. Y en ese instante, supe que todo valió la pena. Cada lágrima. Cada golpe. Cada noche de insomnio. Él era mi razón. Y lo había recuperado. Pero el camino apenas comenzaba. Porque sanar lleva tiempo. Porque los traumas no desaparecen con una sentencia. Pero por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el ingrediente más poderoso de todos, esperanza. Los días siguientes fueron una mezcla extraña entre paz y reconstrucción. Volver a tener a Grayson en casa era como recuperar una parte de mí que había estado dormida durante años. Pero también era enfrentarse al reflejo de todo lo que había sufrido. Dormía abrazado a mí, como si temiera que desapareciera otra vez. Le costaba confiar en la oscuridad. A veces se despertaba gritando el nombre de Marisa, entre sollozos, diciendo que no quería volver al cuarto del frío. Me tomó días entender que así le llamaba al sótano donde ella lo encerraba. Cada vez que sucedía, lo abrazaba con fuerza y le repetía que ya estaba a salvo. Que nadie volvería a lastimarlo. Que mamá estaba aquí. Siempre estaría aquí. Nolan se convirtió en un apoyo más sólido de lo que jamás imaginé. Cocinaba con nosotros. Jugaba videojuegos con Grayson. Me dejaba notas en la nevera con dibujos chistosos cuando tenía turnos largos en el hospital. Era como si supiera exactamente lo que necesitábamos, sin invadir el espacio que aún sanaba. Una tarde, mientras Grayson pintaba con témperas en la terraza, Nolan me llevó al balcón y me entregó una caja pequeña. ¿Qué es esto?, pregunté. Un recordatorio. No es para hoy. Ni para que lo uses mañana. Pero sí para que nunca olvides lo lejos que has llegado. Abrí la caja y encontré un colgante de plata con forma de corazón partido, pero reconstruido con hilos entrecruzados de oro. Como una herida que fue cerrada con cuidado y belleza. Es el símbolo japonés del kintsugi, explicó Nolan. Dicen que las cosas rotas pueden volverse aún más hermosas si se reparan con amor y paciencia. Me eché a llorar sin poder evitarlo. No por tristeza, sino por todo lo que había sanado en silencio, y por lo que aún quedaba por sanar. Lo abracé. Y por primera vez, sentí que mi corazón podía volver a confiar. Pero las heridas de Grayson no se cerraban tan fácil. En la escuela, tuvo problemas para relacionarse con otros niños. Era brillante, pero retraído. Tenía ataques de pánico si un adulto elevaba la voz. Un día lo encontré escondido debajo del escritorio, igual que Clara Paz lo había descrito años atrás. Llamé a Clara, la abogada, y me recomendó un terapeuta infantil especializado en trauma. Grayson comenzó a asistir 2 veces por semana. Al principio no hablaba. Dibujaba. Siempre dibujos oscuros, figuras pequeñas encerradas entre rayas negras. Pero poco a poco, los colores empezaron a aparecer. Un día pintó una casa. Con flores. Con 3 figuras tomadas de la mano. Una mujer, un hombre y un niño en el centro. Cuando le pregunté quiénes eran, me respondió sin dudar: tú, Nolan y yo. Pero todavía no pongo el sol, porque no estoy seguro si es de día o de noche. Esa frase me atravesó el alma. Nolan lo abrazó fuerte, y yo prometí que haría todo lo posible por devolverle la luz. Sin embargo, el pasado no se rinde fácil. Un viernes por la tarde, cuando recogía a Grayson del colegio, lo vi detenerse en seco al ver un auto negro estacionado al frente. Retrocedió 2 pasos y se escondió tras mis piernas. ¿Qué pasa, amor? Ese auto es de papá. Mire. Dominique estaba dentro, con gafas oscuras, observándonos. Sentí un escalofrío.
Me acerqué, apretando la mano de mi hijo. Toqué la ventana. Él la bajó lentamente. No deberías estar aquí, le dije con firmeza. Solo vine a verlo, respondió. No puedes. El tribunal fue claro. Me observó, y esta vez no hubo arrogancia en su voz. Solo, dile que lo extraño. Que no fue su culpa. Que algún día, lo entenderá todo. Grayson me tiró del brazo. Vámonos, mamá. Asentí y me alejé sin volver la vista atrás. Durante el camino a casa, Grayson no dijo una palabra. Al llegar, se metió a su cuarto y cerró la puerta. Minutos después, encontré una nota doblada en la mesa. Decía, ¿y si algún día lo perdonas? Yo también debo hacerlo. Me senté en la sala, sin saber cómo responder a eso. Llamé a su terapeuta y le conté lo ocurrido. Me dijo que el proceso de Grayson apenas comenzaba, que aún estaba descifrando su historia. Que no tenía por qué decidirlo ahora. Que perdonar no significa olvidar ni justificar. Significa liberarse. Pero eso solo llega cuando uno está listo. Esa noche le dejé una carta bajo la almohada. Grayson, perdonar a alguien no significa que lo que hizo estuvo bien. Significa que tú decides no cargar más con lo que no es tuyo. Pero esa decisión es tuya. Y no tienes que tomarla hoy. Solo quiero que sepas que te amo. Y que tu corazón puede sanar a su ritmo. Días después, me abrazó por la espalda mientras cocinaba y susurró, gracias por no obligarme a odiar ni a querer. Solo por dejarme sentir. Ese niño, mi hijo, era más sabio de lo que yo había sido a su edad. El juicio había terminado. Pero la sanación apenas comenzaba. Y juntos, íbamos a descubrir qué hacer con el amor roto, con el pasado complejo, y con la oportunidad de escribir un nuevo capítulo. Uno donde el dolor ya no dictara el ritmo. Uno donde, aunque no todo estuviera resuelto, al menos teníamos la libertad de reconstruir lo que el mundo intentó destruirnos. Pasaron los meses y la vida empezó a tomar un ritmo nuevo. No era perfecta. Todavía había silencios difíciles, pesadillas que interrumpían la madrugada y conversaciones que dolían más de lo que sanaban. Pero también había risas, dibujos en el refrigerador y abrazos inesperados en medio del desayuno. Grayson comenzaba a florecer. Lo veía en su forma de caminar, en cómo levantaba la cabeza al hablar con otros niños, en su risa que cada vez salía más fácil, más limpia. Sus notas en la escuela mejoraban. Su terapeuta decía que estaba avanzando, que era un niño resiliente. Pero también nos advirtió que habría recaídas. Y tenía razón. Una noche, mientras veía televisión en la sala con Nolan, escuché un grito seco desde el cuarto de Grayson. Corrí de inmediato. Lo encontré sudando, llorando, gritando entre sueños. No la toques. Déjala. Mamá. Mamá. Lo abracé y traté de despertarlo, pero su cuerpo temblaba como si estuviera en medio de una pesadilla tan vívida que no podía distinguir la realidad. Finalmente abrió los ojos y me miró como si no supiera dónde estaba. Fue un sueño, le dije. Estoy aquí. Estás a salvo. Fue solo un sueño. Pero para él no lo era. Su corazón latía como tambor de guerra. Nolan trajo una toalla húmeda y agua. Lo arropamos. Lo sostuvimos. Y después de un rato, Grayson habló. Soñé que Marisa te encontraba. Y te hacía daño como a mí. Soñé que Dominique la ayudaba. Que te quitaban de nuevo. Mi corazón se partió. Nunca más, mi amor. Nadie volverá a separarnos. ¿Y si algún día Dominique cambia? ¿Y si se arrepiente? ¿Y si me pide que lo perdone? Me costó responder. Porque aunque quería protegerlo de todo, también quería enseñarle a ser fuerte, justo y libre. Si algún día lo hace de verdad, entonces podrás decidir tú si quieres perdonarlo. Pero nadie tiene derecho a exigírtelo. Ni siquiera yo. Él asintió con lentitud. Luego, con su manita aún temblando, me abrazó con fuerza. Yo solo quiero que no me abandonen otra vez. Eso nunca va a pasar. Ni por un segundo. Aquí estaré siempre. Después de que volvió a dormirse, Nolan me miró desde el pasillo, con los ojos enrojecidos. Lo marcó tan profundo. Sí. Pero no está roto. Solo herido. Y sanar lleva tiempo. Pero lo está logrando. Nolan se acercó y me acarició la mejilla. Y tú también. Asentí. Porque aunque nadie hablaba de ello, yo también tenía pesadillas. A veces me despertaba recordando los gritos, la forma en que Dominique me sujetó la muñeca con fuerza, el vídeo que me enviaron el día de mi cumpleaños, esa imagen cruel que me rompió en 1000 pedazos. Era como una espina clavada en la memoria. Pero estaba aprendiendo a soltarla. No borrarla. No negarla. Solo dejar que doliera cada vez menos. Una semana después, recibí una carta certificada. Era del despacho legal de Dominique.
Mi corazón se aceleró, pero Nolan la abrió primero. Tranquila, dijo mientras leía. No es una amenaza. Es una solicitud. ¿De qué tipo? Dominique quiere reunirse contigo. Solo contigo. En un lugar neutral. Dice que no tiene intenciones legales. Que no buscará custodia. Solo quiere hablar. Me quedé en silencio. Parte de mí quería negarse de inmediato. Otra parte, más calmada, más madura, sentía curiosidad. No por él, sino por lo que esa conversación podía significar para cerrar ciclos. Clara me aconsejó con cautela. No tienes obligación de hacerlo. Pero si vas, que sea en un lugar público, con testigo presente. Y si dice algo que implique a Grayson, grábalo. Acordamos un café en el centro de la ciudad. Una tarde de miércoles, con Nolan en una mesa cercana, sin que Dominique supiera que no estaba sola. Cuando entré al lugar, él ya estaba allí. Sin traje. Sin corbata. Más delgado. Más pálido. Y con una mirada distinta. Menos arrogante. Más quebrada. Me senté frente a él, cruzando los brazos. 5 minutos. Habla. Él suspiró y bajó la mirada. No vine a pelear. Ni a manipularte. Vine porque necesitaba pedirte perdón. No dije nada. Esperé. Fui un cobarde. Un mentiroso. Permití cosas que nunca debí permitir. Le fallé a Grayson. Te fallé a ti. Y me fallé a mí mismo. Sí. Lo hiciste, respondí con frialdad. Sé que no puedo reparar el daño. Pero quiero que sepas que después del juicio comencé terapia. Estoy en un grupo de hombres violentos. Estoy intentando entender cómo llegué a convertirme en alguien tan despreciable. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué no antes de rompernos a todos? Porque tenía miedo. Porque pensé que el poder me protegía. Y lo perdí todo. Solo ahí entendí. No sabía si creerle. Pero algo en su voz tenía grietas reales. No espero que me perdones. Pero si algún día Grayson quiere saber la verdad, quiero que sepa que su padre intentó cambiar. Que no murió siendo el monstruo que él conoció. Me quedé callada. Luego hablé, suave pero firme. Cambiar no limpia el pasado. Pero tal vez construye un futuro diferente. Por él, hazlo bien. Sin mí. Sin excusas. Solo hazlo bien. Dominique asintió. Luego, sin más palabras, se levantó y se fue. Me quedé sola en la mesa, sintiendo que una puerta se cerraba. No con violencia, sino con la calma de alguien que finalmente entiende que ya no puede volver. Volví a casa. Nolan y Grayson estaban viendo una película. Me acurruqué junto a ellos. Esa noche, mientras cenábamos, Grayson me miró y dijo: «Mamá, ¿estás bien?» Lo miré. Sonreí. Sí, amor. Porque estoy con ustedes. Y eso es todo lo que importa. Y era verdad. El pasado ya no tenía cadenas. El presente era mío. Nuestro. El amor que dolía ya no era veneno. Era cicatriz. Era lección. Era impulso para vivir mejor. Un mes después de aquel encuentro con Dominique, la vida se sentía más ligera. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no llevaba el peso de aquello que no podía cambiar. Había hecho las paces con el pasado, sin necesidad de justificarlo ni romantizarlo. Dominique era parte de la historia, sí, pero ya no era parte de mi presente. Grayson seguía en terapia, y su evolución era notoria. Ahora hablaba de sus emociones con más claridad. Cuando se sentía triste, lo decía. Cuando algo lo molestaba, no lo guardaba en silencio. Incluso comenzó a escribir un pequeño diario que compartía solo conmigo. En una de las páginas escribió: «Hoy soñé que estábamos en la playa. Nolan construía castillos de arena, tú leías en una silla. Yo los miraba y me sentía seguro». Lloré en silencio al leer eso. Porque los niños no mienten en sus sueños. Reflejan lo que su corazón siente en lo más profundo. Y el suyo, al fin, estaba empezando a sanar. Nolan, por su parte, se convirtió en algo más que un apoyo. Una tarde, mientras preparábamos la cena y Grayson hacía sus deberes, me miró con esa calma que tanto me gustaba y dijo: «Quiero que me dejes ser parte de esto contigo. No como salvador. No como reemplazo. Solo como alguien que eligió amar lo que otros dejaron herido». No respondí de inmediato. Caminé hacia él. Lo abracé. Y lo besé con la ternura de alguien que ha tenido que reaprender a confiar. Ya no había miedo en mi gesto. Solo gratitud y una esperanza madura. La relación entre ellos dos crecía con firmeza. Grayson aún tenía reservas, y Nolan respetaba cada una. Pero había momentos mágicos.
Como el día que Nolan fue a recogerlo a la escuela y Grayson lo llamó mi casi papá frente a sus amigos. Cuando Nolan me lo contó, se le aguaron los ojos. No sabía que podía significar tanto algo tan pequeño. Suscribirte para Dijo, más videos. Nos vemos para en él, otra historia. no es pequeño. Es un universo entero que vuelve a construirse. Y yo lo creía. Estábamos bien. No perfectos, pero bien. Hasta que un día, sin esperarlo, recibí una llamada de un número extranjero. Era Clara Paz, la antigua ama de llaves. Su voz sonaba diferente. Más aliviada. Más libre. Solo llamaba para agradecerte. Paisley. Desde que declaré, algo en mí se rompió, pero para bien.